Estamos a 15 días de conocer quién va a ser presidenta, digámoslo así, de nuestro país y hemos terminado todos los trámites. El último fue el tercer debate presidencial. Decidí darme una noche para meditarlo, para tener una opinión fría al respecto. Y llego a la misma conclusión que anoche. ¿De verdad? ¿Eso es el debate? ¿Y por qué le estoy diciendo eso así? Porque en el México nuevo van a ganar las empresas y los trabajadores. Este gobierno dijo que primero los pobres, pero realmente mintió. Estamos recuperando los derechos y ampliándolos que el PRIAN convirtió en mercancías, en privilegios y en negocios. Comprometo a terminar con la pobreza extrema, con los 9 millones de pobres extremos. Si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox. No, también para los jóvenes. No solamente acceso a la educación, sino acceso a la cultura y acceso al deporte. Y bueno, vamos a decir quién es la única que ha gaseado a policías en la Ciudad de México. Ahora lo muestro. Una vez más, solamente hay un gran perdedor. Somos nosotros. El ataque prevaleció por encima de cualquier propuesta. La anécdota por encima de cualquier dato. La vestimenta por encima de los temas de fondo. Incluso el uso de una falda, sí, el uso de una falda y un argumento religioso por encima de una realidad de inseguridad que dicen y que se ha acusado desde la oposición y desde el propio gobierno no rebasa. Hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios, es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Que no voy a contestar, la van a aclarar mi equipo el día de mañana. El debate fue uno de muchos props, es decir, cartoncitos, señalamientos, caras, miradas al vacío. De pronto muchos se preguntaban, pues hacia dónde estaba mirando Xóchitl Gálvez, que parecía mirar al cielo o mirar al conductor, pero nunca directamente a la cámara. Fue una especie de déjà vu del debate 1, su peor debate, porque volvieron las miradas hacia el lado, así, de desprecio, las miradas al vacío. Y también el extraviarse entre sus hojas, incluso ya le criticaban en redes sociales no poder atinarle a un popote. Por el lado de los props o de los items, bueno, vimos también que la doctora Claudia Sheinbaum, o que Sheinbaum, pues, para que no me digan que se le dice de un modo a ella, pues sacar sus gráficos, dar sus datos, siempre muy seria, un traje que no distraía, impecable en su mirar y para muchos fría en su andar, porque por más que le estuvo buscando Xóchitl Gálvez, decidió no mirarla. Y eso sacó de quicio justamente a la candidata que había llegado tan contenta, de una marcha exitosa, hasta mostró la foto, pero se fue descomponiendo conforme fueron avanzando los minutos. Y Claudia es igual. Claudia no te voltea a ver, no te escucha, es indiferente. Ella tiene este corte autoritario igual que el presidente, pero... Y por su parte, un Maínez que vuelve a ser el único que propone en el debate, que llega finalmente, porque no lo había hecho en realidad, con su corbata naranja, recordándonos que va con el Movimiento Ciudadano. Y dos, recordando que no iba a declinar, que el voto útil es el voto que te es útil a ti como votante. Y quizás en ese sentido, un muy buen cierre de su propio debate. Te invito a confiar en ti, en lo que crees, a que votes por lo que te representa. Si en 20 años tuvieras que explicar tu elección, tu próxima elección, ¿de quién te sentirías orgulloso de haber votado?
Mi meta es hacerte sentir más orgulloso que nunca de ser mexicano, de ser mexicana. Muchas gracias por todo. Propuestas y también varios intercambios que sacaron de quicio, sobre todo a la candidata Xóchitl Gálvez. Habrá quienes digan que es porque era evidente, es el Esquirol de Morena, y otros que digan, pues es que es evidente, va por el segundo lugar, y para escalar al primero tienes que pasarte por encima del segundo. En todos los temas la candidata del PRIAN dice que ella es la que le entiende. Bueno, ¿por qué no le explicó a Fox o por qué no le explicó a Calderón cómo hacerlo si tuvieron gobiernos tan desastrosos? ¿O por qué no se los explica a los gobernadores de Guanajuato o de Chihuahua que dan pena y que no han podido hacer un buen gobierno? En todos los temas dice que ella es la que le entiende, pero por ejemplo en este tema, en política exterior e inmigración, ella fue senadora el doble de tiempo que yo, diputado federal. Presentó una iniciativa, yo presenté 8. Si le entiende, ¿por qué no trabajó? ¿Por qué? No es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda, es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho, como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. Le dije que reinaron las anécdotas. Es más probable que quien usted le pregunte le diga, sí, me acuerdo de la cartulina desdoblable de Claudia Miente, pero posiblemente pocos le digan cuál es la respuesta de cada uno, por ejemplo, al tema de la eliminación de los candidatos plurinominales o cómo va a ser la política exterior o los riesgos que ven de Trump. Vamos a hablar del Pinocho. Vamos a poder hablar también de los libros, las novelas ficción, las acusaciones y hasta calumnias que dicen que ahí ocurrieron. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narco partido a Morena? Claudia Sheinbaum quiere contestar. Sí, claro que sí, con todo gusto. Miren, estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. Incluso se va a poder hablar de los trastabilleos y el cambio de nombre que hizo Xóchitl Gálvez. Ay, Dios mío, al presidente ruso. De todos modos, no es que los mexicanos no le llamemos así. Que el próximo 2 de junio es un mero trámite. En los países donde esto es un trámite es en Cuba, de Canel, en el Venezuela de Maduro, en la Rusia de Putin. En esos países realmente es un trámite. O las críticas que de hecho parece que optó por hablar como hacemos muchos mexicanos o como se criticó en varias ocasiones al libro de texto de permitir manerismos por encima de la Real Academia. La cosa se puso peor. México vive su peor crisis de inseguridad. Muchas críticas que se pueden hacer en este sentido, o que Claudia Sheinbaum tuvo momentos donde la voz era un poco trémula y no se sabe si porque le estaba invadiendo el coraje o porque estaba perdiendo la concentración mientras sacaba cartelones doña Xóchitl Gálvez. El asunto es que en esta ocasión los conductores del debate solamente reconvinieron a las candidatas en 2 ocasiones. Una, por los libros que no se podían, que se había acordado. Y no se llegó a llamarle la atención a Xóchitl Gálvez con lo de los carteles, aunque claro, en las redes empezó a surgir este tema de una candidata que está jugando, una candidata que le hace un poco a la provocación y que no parece presidencial, se decía, porque no se sabe ceñir a las reglas, porque no se toma en serio el formato. Por el contraargumento es una candidata que está dando todo su resto, porque era
entre comillas, matar o morir, o simplemente, como quizás se podrá ver cuando empiecen las mediciones, que le faltó o simplemente murió en ese intento. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump aceptando la devolución de migrantes de otros países sin exigir al menos que hubiera una regularización de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Y vamos a hablar de autoritarismos, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochistlán. Eso sí es autoritarismo. Nosotros, democracia. Momento de la réplica, es el turno de la candidata Xóchitl Gálvez. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. No tienen vergüenza. Es más, de la mayoría de sus candidatos a gobernadores, ninguno es de... Y vamos a hablar ya de los debates como un conjunto. Si tuviéramos que evaluar en los 3 debates, podríamos decir que Maínez fue puliéndose uno tras otro. En el primero solamente hablábamos de la sonrisa, pero ganó el debate de los memes. En el segundo parecía estar viendo este round tremendo entre candidatas e intentar poner orden. Y en este último dominaron las propuestas y él en una postura que parecía más cercana a un segundo lugar o un intento de figurar y sacarle provecho al debate. Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar al país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el presidente de la República. Es una tarea que no se puede delegar. Por eso, desde la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las fuerzas. Porque a fin de cuentas, él como candidato ha sido el único que ha mostrado crecimientos continuos después de cada debate, además del abrazo con Colosio, que zanja ya de lleno el tema de si declinaría o no declinaría. Por el lado de Claudia Sheinbaum, podríamos decir que así como llegó en todas las ocasiones acompañada de su esposo Jesús en su mismo cochecito y con la misma actitud y más o menos una vestimenta similar, podríamos decir que Claudia más o menos tuvo un desempeño similar en todos los encuentros, favoreciendo la propuesta, ignorando de alguna forma a su contrincante, a Xóchitl Gálvez, y con una sola discordancia en el segundo debate, en el que optó por ser un poco más frontal y más agresiva, y que a decir de, no sé si de las encuestas, porque también se ha mantenido más o menos en el mismo nivel, pero a decir de los postdebates, fue cuando quizás se vio más alejada de una figura muy presidencial y donde se le vio un poquito fuera de equilibrio. En este debate, el último, recuperó el equilibrio, simplemente no se enganchó. De hecho, cuando le hacía así el cierre, que fue quizás lo más fuerte y lo más importante para ella, fue simplemente y sin voltearla a ver, ellos, yo. Ellos, nosotros. Ellos, nosotros. Y es que en realidad ellos son la corrupción, nosotros somos la honestidad. Ellos son el autoritarismo, nosotros somos la democracia. Ellos son la represión, nosotros somos la libertad. Ellos son los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos. Ellos son el saqueo, nosotros la defensa del patrimonio nacional. Ellos son la mentira, nosotros somos la verdad. Ellos son los fraudes electorales, nosotros somos las elecciones libres. Ellos son el clasismo y el racismo, nosotros somos el humanismo. Ellos defienden a unos cuantos, nosotros al pueblo de México. Ellos son el pasado. Nosotros somos el presente y el porvenir. Por el lado de Xóchitl Gálvez es a donde tenemos
las versiones más complicadas o las versiones más asimétricas en debates. El primero, que fue un verdadero y brutal desastre que dejó en la lona incluso a sus seguidores más fervientes y a sus plumas seguidoras e intelectuales que lloraban casi a cántaros después de ese primer debate. El segundo, que le reanimó y le dio la esperanza a muchísimas personas que decían, pues en la lona ya está, si no da su resto, si no mete toda la carne al asador. Parece que metió la carne, el traje azul, el traje blanco y toda la derrota del primer debate en el asador, y así fue como llegó al segundo encuentro. Y a este tercero, cuando llegaba con una marcha detrás de ella, que además fue, como ya lo comenté aquí en YouTube, exitosa, hubo muchedumbres, quizás muy enfocadas o encaminadas para entusiasmar los corazones chilangos y sobre todo de Taboada, pero cobijada llegó y pareciera que el tercer debate fue una especie de tropezón, no tan bajo como el primero, pero volvió a tropezar consigo misma, con sus gestos, con su lengua, con uno que otro error y lo peor, con ponerse a sí misma una trampa, en los apuntes, en los clips, por ejemplo, de los apuntes o las batallas escogidas. Esto fue similar al segundo debate, cuando ella opta por decir narcocandidata. Ahí muchas personas se quedaron diciendo, ¿y de dónde, por qué, y cómo y cuál? Bueno, lo repitió, dio una justificación luego guachicolera sobre el narcocandidateo, metiendo a Mario Delgado y no metiendo en realidad en el enjuague a Claudia Sheinbaum, y basándose sobre fuentes que acusan desde Morena son completamente falsas. Otras, como el libro de Anabel Hernández, que solamente son testimonios de testigos protegidos, y de alguna forma se alineó a convertirse ella misma, doña Xóchitl Gálvez, en un agente de la DEA, y luego ofreciendo como política exterior hacer todo este plan continental, o más, sí, bueno, de América del Norte, y volviéndonos a ubicar en el colectivo mexicano en una circunstancia como la de Calderón, donde hacíamos un plan Mérida, por una parte, estábamos aliados a Estados Unidos y teníamos un secretario, pues, aliado con intereses mucho más oscuros. Dos caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira, o el camino que yo te ofrezco, un gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad, pero sobre todo que recuperemos la libertad. Este México es posible. Yo estoy segura que tú, que me estás viendo en tu casa, sabes que te da miedo salir a la calle, sabes que el dinero no te alcanza por la vida, por la verdad, por la libertad. Hoy la esperanza cambió de manos. Complicado además ver cómo bautiza este folder Xóchitl Gálvez. Cuando uno hace el acercamiento de la imagen, dice falsa cristiana. Y ahí uno se pregunta, ¿es real? ¿De verdad? ¿Eso es lo que se le está acusando? Complicado, porque todo esto viene en un contexto en el que Vicente Fox y algunos de los cercanos a la campaña de Xóchitl Gálvez han hecho del antisemitismo una bandera que es peligrosa y que además cae como bofetadas en una candidata que durante la marcha y durante todos sus nuevos anuncios lo que dice es que con ella no va a haber una polarización. De hecho, una de sus mejores frases en el debate es: voy a ser daltónica, voy a gobernar para todos, excepto para los falsos cristianos. Se termina uno preguntando, más cuando en el cierre vuelve a replicar esta nueva figura
que está entre el panismo, porque habla de vida, de patria, y ya no sé qué otro adjetivo, pero bueno, se parece un poco a lo de la extrema derecha del franquismo, de vida y familia. Ella con el asunto de la vida, en contra de que hemos tenido un sexenio con muchos muertos, pero también porque ahí hay un guiño a lo provida, al panismo, que al menos hasta ahora se presenta como una mucha mejor marca, siendo una mala marca, una mejor marca para Xóchitl Gálvez por encima del PRI, porque también en ello, cuando se enfrascan Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en el tema de los autoritarismos, pues sí, sale respondona Xóchitl, pero se muerde la lengua. Yo aquí, por mí que García Luna esté en la cárcel, todo aquel que se ponga de acuerdo con el narco se tiene que ir a la cárcel, pero bueno, también sería muy importante que su superpolicía, Omar García Harfuch, le cuente toda esta historia de García Luna. Y decirte... Y vamos a hablar de autoritarismos, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochistlán. Eso sí es autoritarismo. Nosotros, democracia. Momento de la réplica, es el turno de la candidata Xóchitl Gálvez. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. No tienen vergüenza. Es más, de la mayoría de sus candidatos a gobernadores, ninguno es de... Usted sabe qué debate vio, pero la realidad es que el éxito o fracaso de los debates, el éxito o fracaso de la marcha, el éxito o fracaso de las campañas, el éxito o fracaso incluso de nuestro sistema político, se va a ver reflejado el 2 de junio. Vamos a ir a votar. Y cuando le digo éxito o fracaso de nuestro sistema político, es las campañas que costaron tanto dinero van a llevar ¿cuántos votos a las urnas? ¿Cuánta participación? En realidad vamos a replicar entusiasmo o niveles de votaciones del 2018 o no. En realidad las encuestas fueron elocuentes o sí existían dos mundos completamente opuestos de las encuestas y solamente uno de esos mundos va a poder subsistir. Claro, va a tener que haber alguna que esté en lo correcto, aunque están en tales extremos que igual y en medio está lo que verdaderamente suceda. Vamos a llegar al final de campañas y yo lo que le pregunto a usted, ¿qué le aportaron esas campañas? A mí, en lo personal, me dejan desgastada. No comprendo por qué tanto dinero público termina en esto, en la que ni siquiera podría yo recordar una frase memorable de campaña. ¿A qué me refiero? Bueno, pues desde que yo más o menos recuerdo o sigo procesos electorales, podría decirles que me acuerdo perfectamente de las computadoras y el inglés que decía la Bastida. Eso era una propuesta. También les puedo decir que me recuerdo que decía Calderón que él era el presidente del empleo, porque iba a crear 1 millón de empleos cada año. En fin, era una propuesta y trataba de delinearla. Me acuerdo de un debate por el mochamanos de El Bronco, porque loca la propuesta, pero había una propuesta. El problema es que en estas campañas en particular, que siga la Cuarta Transformación, no sé bien a qué se refiere como propuesta, pues. ¿Dónde está lo que vamos a poder medir? Yo podía medir el 1 millón de empleos, podía medir que le tumben a alguien la mano o que exista una computadora en un aula. ¿Cómo mido a la Cuarta Transformación? ¿O cómo mido la vida de Xóchitl Gálvez? ¿O la esperanza cambió de manos? O no sé, 1000 frases vacías, tan vacías que ni siquiera ha podido quedarse con una frase para representarse a sí misma, incluso lo de ciudadano, o yo me mando sobre mí misma. Eso ¿cómo lo voy a poder evaluar como votante? Y nos tiene que dejar preguntándonos. Las elecciones son nuestras.
porque es nuestro dinero. ¿Qué esperamos que cambie para modificar este ciclo de campañas desgastantes, poco luminosas? Y la verdad, habrá que ver si levantaron el entusiasmo entre los votantes o hasta en eso habrán fracasado.